Okay. All right, so let me share my screen. Can you see this okay? ¿Puede ver ahí lo que está en la pantalla, lo que ella nos puso? Sí. Okay. So the presentation today is talking about supporting behavior at home and in the community. Bueno, esta presentación es sobre cómo podemos apoyar el comportamientos en la casa, en el hogar y en la comunidad. So there are a lot of different causes of behavior. Hay muchas causas de comportamiento. And something that's really important to keep in mind is that all behavior is communication. Algo muy importante tener en cuenta es que todos los comportamientos son un tipo de comunicación. So sometimes we'll see a kid that, is exhibiting a behavior, and someone might say, oh, the kid's being naughty or the kid's getting in trouble. And we really want to figure out why the student or the child is exhibiting the behavior. Que a veces uno ve a un niño comportarse de cierta forma y uno dice, ese niño está necio o maleducado, y no entienden las causas de por qué los niños se comportan de una forma u otra. So all of these underneath the iceberg are things that could be causing the behavior. Maybe the child's hungry, maybe they're looking for attention, maybe they're tired. There's a lot of different reasons why behaviors might be happening. Okay. Entonces ahí, en ese dibujo que está ahí al frente, si ve que hay como una cosa de hielo y debajo, oh, I just lost power. Oh, came back. I saw it. Ya, dirigida, se me fue la luz, ¿y vio? Bueno. Hace un rato también se fue aquí, no sé por qué. Sí, pero... por el clima. Bueno, y ahí debajo de ese dibujo de hielo hay causas, ¿sí? Todas esas pueden ser causas posibles de por qué un niño o hasta una persona se comporta de una forma u otra. Puede ser que tenga hambre, puede ser que no durmió bien, puede ser que tiene sentimientos que está triste por algo. Entonces, siempre hay causas de por qué alguien se comporta de una forma u otra. So our job is to figure out what they're trying to communicate. Are they in pain? Is there discomfort? What do they want or need? Are they having anxiety about something? Maybe feeling frustrated, or maybe their sensory system is dysregulated. Ok, dice que nuestro trabajo es como descifrar qué es lo que están tratando de comunicar, ¿no? Si están con dolor, no están confortables, tienen alguna necesidad, tienen algún deseo, tienen ansiedad, frustración o alguna disregulación sensorial. O simplemente hasta puede ser por el clima, quizás. También, she said, maybe it's just the weather, right? Yes, that could be it too. También. So there is obviously an importance of communication systems. So sometimes the inability to effectively communicate thoughts, feelings, knowledge, wants, or needs might lead to frustration, anger, and loneliness. And then in the end, ends in internal or external negative behaviors. Okay, you know what? Can you just give me 1 second? I just want to move this so my dog stops barking. Sure. Yeah. Just her food. So. Ok, entonces vamos a hablar estaba moviendo algo de la perrita porque está ladrando. La importancia de los sistemas de comunicación. Entonces a veces la inhabilidad de comunicar los pensamientos, los sentimientos sensiblemente, nuestras necesidades, nuestros deseos. Eso lleva a que los niños se frustren, a que haya soledad, a que haya a veces rabia, mal genio, y esto termina en como desarrollando comportamientos internos y externos que son negativos. So there are ways to increase the communication that our students or children have. So we use visuals, which include pictures and symbols. We can write things down. We can use gestures and then also sign language. Ok, hay apoyos para incrementar esta comunicación, para aumentarla, que son dibujos,
símbolos, o sea, cosas visuales que podemos ver, sistemas de expresión escrita, gestos y también lenguaje de señas. So making sure that we're using consistent communication is helpful. So as a parent, you understand your child better than anyone else. And sometimes it can be difficult or time consuming to implement a new communication system at home, but it will help that child be more understood by everyone versus just family members. Sorry, I said a lot. That's okay. Dice que como padre, usted como madre, usted entiende a su hijo mejor que nadie más, ¿cierto? Entonces se dice que aunque es difícil, digamos, establecer un nuevo sistema de comunicación en el hogar de un momento a otro, eh, pero se debe tratar de que sea algo que todo el mundo lo pueda entender. ¿Mm? So we don't want individuals to be reliant on one person for communication. If that person isn't there, then that child or that student has no way to communicate with others. And we want to make sure we're practicing and modeling with your child so they can become proficient in their communication in all settings. Okay. Dice que es bueno que no, como que no se dependa de una sola persona, ¿cierto? Por ejemplo, si solo le dicen cosas a usted de una forma u otra y de pronto usted está trabajando o algo, entonces ellos no pueden comunicarse, entonces es mejor que se le enseñaras a ellos cómo transferir esos mensajes más abiertamente, ¿no? Practicar con ellos un modelo así que ellos puedan como comunicarse en cualquier estado, ¿sí? En cualquier lugar donde estén. So there are many different types of functions to behavior. So every behavior serves a function or a purpose, and it's our job to figure out what that purpose is. Bueno, dice que todos los comportamientos tienen una función, o sea, como un propósito. El trabajo de nosotros es tratar de mirar cuál es el propósito de cada uno de esos comportamientos. So some of those might be escape or avoidance. So to get out of doing something. Uno puede ser como para escaparse de algo, para evitar hacer algo que tienen que hacer. For attention, to get others to give them attention. Otros es por atención, para que les den atención de otras personas. To gain a preferred item, to get something the child wants. Para conseguir algo que quieren, algo que el niño quiere. And then it might serve a sensory purpose, so the behavior is pleasing to them or it feels good. Y también a veces puede ser sensorial, ¿no? Tiene un comportamiento que los hace sentir bien y por eso lo hace. So to teach or shape appropriate replacement behaviors. So what do we want the child to do instead? These replacement behaviors should have the same function as the target behavior. Y entonces tenemos que tratar de enseñar a los niños o modelar comportamientos que reemplacen estos comportamientos negativos, ¿no? Entonces, para que puedan igual tener la misma función que los otros tipos de comportamiento, pero sin ser negativos, ¿no? O sea, que puedan comunicar lo mismo, pero sin ser negativos. So for example, if your child screams or throws objects when they're done with their dinner, what is the child seeking? The child's trying to escape or get out of something, the dinner table. Por ejemplo, cuando un niño comienza a gritar o a botar cosas cuando acaba de comer, lo que está tratando de hacer es tratar de escaparse de irse de la mesa, ¿no? Eso es lo que él quiere, que le digan váyase de la mesa. So there are a number of different behaviors that we can teach the child instead of throwing, screaming, or having them run away. O sea, le podemos enseñar al niño un número de comportamientos alternativos que sean mejores, ¿no? Que botar cosas, que gritar, que correr. So you could teach your child to signal that they're all done using either verbal language or a visual picture or their communication device. Por ejemplo, se les puede enseñar a los niños a que señalen cuando ya terminaron y no quieren comer más, ¿sí? O sea, verbalmente, o sea, hay niños que tienen trabajo comunicarse verbalmente con un símbolo, con una señal de que ya terminaron y no quieren más. You could also have your child pass an object as a sign that they are finished at the table.
También se les puede enseñar a pasar un objeto que sea aceptable para demostrar que ya terminaron y que no quieren más, que terminaron en la mesa. And then you could also teach your child to point at a picture that represents they want to leave the table. También pueden los niños que señalen un dibujo, ¿no? Que muestre que ya terminaron y que no quieren estar más en la mesa. Ahorita que mencionó un objeto, por ejemplo, como qué sería o qué podría ser. Un visual sí es buena idea, pero como objeto, ¿como qué sería? She wants an example for like number 2, like the object. Like what kind of object would you suggest? It could be anything. It could be, you know, a doll, it could be a toy, it could be anything that, as long as we're consistent, every time they want to leave the table, they're giving the same item to you. So they're associating that object with being able to leave. Sí. Cualquier objeto, puede ser un muñequito, un juguete que tengan y que ellos se les enseña que cuando ellos le entregan ese objeto a usted significa que ya terminaron y no quieren más. ¿Sí? Ok, gracias. Does your child use a communication device, or do they use words to communicate? Si su hijo utiliza el aparato para comunicarse o puede hablar verbalmente. Él no habla, la utiliza, tenemos la tableta con imágenes, la ando viendo así. No, no verbal, just the tablet with images. Esta no sé si se Yeah. ve. So something that would be good, they could push all done on the device to say that they were finished, or they could also push the button different, indicating that they wanted something different. Okay, que ahí tienen un botón que dice, would that be in English, all done, or would it be in Spanish? In Spanish. ¿Lo tienen Está en en, español? está en ambos lenguajes la que tenemos, y a veces está en español o en inglés. Por lo regular se la pongo más en inglés. A veces siento que le gusta más, no sé por qué. Yeah, Y okay. maneja algunos términos, pero lo malo que cuando está como molesto, enojado, no la quiere hasta la avienta, no quiere como entenderla, pero cuando él interesa algo, sí la usa. Yeah, she says that it's both in English and Spanish. Sometimes she tries to give it to him more in English because it seems like he's more interested, but when he's in a bad mood or like misbehaving, then he doesn't even want the tablet. And as So- long But I want to tell him about the hold on button. Give me 1 second. Sure. Hold that thought. Ella dice que hay una tableta, debe haber un botón que dice all done, que significa, o en español puede ser terminado. Entonces le puede enseñar a que presióneme acá cuando termines de comer. Dice all done, en español puede ser terminado, o what was the other one? All done or something different, right? O hay otro botón que puede decir something different, algo diferente. Entonces ahí también le puede enseñar que presione ese cuando ya quiera terminar de estar en la mesa. And even if your child isn't pressing the button, they'll learn really quickly if you're modeling on the device. So if he's showing you that he's ready to be all done, I'm just going to use my phone as an example. You would model all done on the device and say it out loud, even if he's not looking at you, so he can learn that all done means that he can get up from the table. Claro. Ok. Dice también que si, por ejemplo, él en ese momento, mientras aprende, no lo quiere presionar, el botón de la tableta, pero si usted lo ve que él ya quiere terminar, que acaba de comer, que no quiere más estar ahí, usted le puede coger la tableta, le va a mostrar con mi teléfono, coge la tableta y usted speech el botón y le dice usted la palabra all done o terminado, con eso él así va a aprender que eso es lo que tiene que speechar cuando ya no quiera más. Ok, sí, porque yo nada más no hace mucho caso. Ok. And the modeling is actually the most important. We don't want to force them to push it, but the more times that you're modeling it, he'll understand that word has meaning, and he'll eventually want to also do it with you. Ok. Entonces dice que lo más importante ustedes
que le modele las cosas, porque si usted modela y dice la palabra, él va a comenzar a entender qué es el significado de esa palabra y ahí ya va a ayudar eso a la comunicación. ¿Mm? Muy bien. So we also look at sensory, what's sensory related versus behavior. So sometimes we might wear clothing that might be itchy, that makes us feel uncomfortable, but we're unable to tell someone, and that would be a sensory issue rather than a behavior. Ok, también dice que a veces también puede haber cosas que son sensoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le rasca algo, si le duele algo, entonces ahí ya es algo sensorial, no de comportamiento. So sometimes our kids might be sensitive to different smells or different tastes. Sometimes the light as well might impact them as well. Sí, que a veces pueden tener esos estímulos que les molestan, ¿no? Por ejemplo, si tiene frío, si está, la luz no le gusta o un olor fuerte, también pueden estar reaccionando a otras cosas que no simplemente sea un comportamiento, ¿no? So sometimes a child might be leaving the area, not because they don't want to do the activity, but because the lights might be too bright or the environment is uncomfortable for them. Okay. Que a veces un niño puede querer retirarse de un área, no significa que no quiera hacer lo que estaba haciendo ahí, sino puede ser que, digamos, de pronto la luz estaba muy fuerte para ellos o había mucho ruido o algo que que le estaba molestando. So just like I was saying before, so the student might have behaviors when the lights are turned off or might cry when the volume is too loud. They might jump out of their chair when they have to sit for a while, or they might not like to wear shoes. Ok, entonces los ejemplos sensoriales puede ser que tenga comportamientos cuando las luces se apagan a la hora de que usted ya lo quiera dormir, llora cuando el volumen está muy duro, digamos en un teatro, salta de la silla cuando tiene que sentarse y esperar por la comida, o que no quiere ponerse zapatos. So that's all sensory related and not behavior related. Todas esas cosas que le dije son sensoriales, no de comportamientos sensoriales. So then things that might just be behavior would be when mom puts them to bed versus dad. If the student or child cries if they don't get popcorn or candy at the movie, they might hit when the iPad is taken away, and they might refuse to wear their shoes when it's time to go to school. Ok, ahora aspectos de comportamiento, estamos comparando los dos, ¿sí? Lo sensorial con lo de comportamiento. Lo de comportamiento, por ejemplo, es si, por ejemplo, usted lo pone a acostar en lugar del papá, ¿sí? O si llora porque no le dieron maíz pira, palomitas de maíz y dulces. Cuando le quitan la tableta se pone bravo. Cuando le dan a dar comida le quitan la tableta se pone bravo. O que no quiere ponerse los zapatos cuando es la hora de ir al colegio, a la escuela. Entonces, eso ya son comportamientos a comparación de lo sensorial que le explicaba antes. ¿Qué tipo de comportamiento es sensorial o de comportamiento cuando voy a visitar a una amiga y siempre se quiere pasar a sus cuartos? ¿Eso lo hace por sensorial o comportamiento, más que nada? Como meterse a los cuartos de la casa. Sí, acostarse en otras camas, estar acostado como en el cuarto, acostado. No sé si lo hace pues sí, sensorialmente, que se sienta cómodo o que le guste, o no sé, pues con mal comportamiento en quererse andar metiendo así como un cuarto y acostarse. Como qué tipo de comportamiento. So she's saying like she wants to know if this is sensory or behavioral. Like she usually goes to see this friend, and when they go to that friend's house, her son always wants to go and lay in in their beds at that other house. So she's trying to understand that behavior. It's her son, right? You said? Es un hijo, ¿cierto? Yeah, that's what I understand. Mi hijo, no le escuché su pregunta. No, es un hijo lo que tiene, su hijo, no hija. Un niño. ¿Es niño? Yeah. Okay.
Does he do that at your house? Does he like to lie in the bed or does he do that anywhere else? Que si hace eso en otros sitios, en su casa, en otras casas o solo en esa casa. No, en todos los lados que vamos casi, pues así como voy con mi comadre, se quiere como pasar a sus cuartos. Vamos con una amiga, se pasa a acostarse a su cuarto. Sí, con mi mamá, All the houses. He como just que wants to go to the estar bed. en el cuarto. And is he calm when he's doing it or is he excited or mad or what is his demeanor? ¿Y cómo lo ve usted cuando está haciendo eso? ¿Está calmado? ¿Está así excitado, contento? ¿Cómo lo ve? Pues como emocionado, a lo mejor quererse pasar y acostarse y de preferencia como traer el celular e irse a acostar a la cama como a la vez relajado y a la vez como emocionado, como en quererse meter a ver los cuartos, no sé, como andar caminando alrededor de toda la casa y en especialmente pues ya como acostarse en un cuarto. Yeah, so he's like almost curious, excited to see like other places and goes all over the house, wherever they go to visit. But at the end, he likes going and laying in the bed. I mean, it could be, does he like to get wrapped up in a blanket? Have you ever done that with him at home? ¿Será que le gusta estarse arropado con una cobija? A algunas aquí en la casa sí le gusta taparse, sí At le gusta home he estar doesn't. acostándose. So it could be that he likes how it feels. It could also just be that he wants to check out what everyone else has. Ya. Que puede ser que le gusta eso, ¿no? Que quiere volver a lo de la cobija o simplemente que es curioso, quiere ir a mirar lo que tienen en otras casas, ¿no? So something Okay. that you could do is you have his device there and you can have him say, is this the same as home or different? And see if he's able to tell you if the bed feels the same or different. Que algo que pueda hacer usted cuando vaya así de visita, lleve la tableta y le puede mostrar a ver que le diga si es lo mismo, que está en casa, si es diferente, a ver si él le puede decir, ¿no? Pues sí, no he tratado, a veces no me llevo la tableta porque por lo regular como que, bueno, no lo he tratado, pero no le gusta, solo a veces aquí en la casa y si no hay días que no la quiero usar. Sí. Bueno, de pronto llévela, a ver si de pronto la lleva en la cartera o algo así. She said she normally doesn't take the tablet out, but she will try it sometimes. Like, yeah, just put it in your purse and if he wants to use it, then And I like to think of it as like if I were going to a friend's house, I would want to be able to talk to my friends. And so if that's the way that he's communicating, we want to make sure that whether or not he's using it, that we are still modeling on, the tool that he's using to communicate. en todo caso es bueno es que siempre, así él no la esté utilizando, usted siempre modele, ¿sí? Si usted está tratando de mirar qué es lo que él quiere, modélele en la tableta, con eso le comienza a enseñar más cómo usarla, el significado de las palabras, ¿sí? It just gives him the option to have that. And we want to make sure that we're providing that for him just in case. Maybe he does want to tell you something about the bed and he can't because he doesn't have, his communication device. Porque dice que es bueno darle esa opción porque de pronto le quiere decir algo sobre la cama, ¿sí? Pero que no se lo ha podido decir porque no tiene la forma de comunicárselo. ¿Mm? Pues yo le prohíbo así, es lo que le iba a preguntar. Bueno, tengo dos preguntas ahí. Una, ¿qué visuales usaría? Como cuáles, como de prohibir o cama no, o como no sé qué visuales se usaría. Esa es una. Y la otra, pues por lo regular, pues yo le estoy prohibiendo como en los cuartos, no, como estar mejor en la sala. Pero ya lo último accedo para que él esté como más a gusto, acostado ahí, relajado, viendo el celular o así, pero como para prohibirle el no, o como otras, ¿qué tipo de visuales me recomienda utilizar para que él no haga eso? Okay, she would like a recommendation of what visual aids can she use because she would like for him not to do that. Because she doesn't, seems Yeah. that she doesn't like when he goes and lays in everybody's bed when they go visit, Sure. I mean, I was gonna see, let me go see if I have my visuals upstairs. Hold on one second. I'll be right back. Que va a ir a buscar a ver si tiene unas cosas allá arriba para Ok. mostrarle. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 6. Tiene 6 añitos.
Ok. Ajá. Tengo una pregunta, ¿usted es maestra o solo traductora? No, yo soy maestra. ¿En qué escuela va? Yo trabajo en una que se llama Central Road. En el, ¿no es el Conyers? No, ¿o No, sí? ahí cerquita, en la misma calle de Conyers, ahí de para abajito. La O- otra escuela que está ahí es donde yo trabajo. ok. Y ella, la persona que nos está dando la plática, ¿ella también es maestra? Ella es coordinadora, la verdad hasta hoy la conocí. Ella es una coordinadora y ella trabaja en Marion Jordan. ¿Usted a qué escuela va? ¿Conyers? Anteriormente iba al Conyers, ahora en un, está en un salón, estaba en el Conyers y ahora está en la Jane Addams, pero es un salón como que lo ajustaron de la escuela. No sé si conozca la escuela Jane Addams. No, Es solo un salón para niños, pues, especiales, se puede decir. sí. Mm, y pues ahora va ahí, pero, Oh. Did you find it? No. I no, it's actually at school. I have all my stuff at school, but something you No could lo tell him, encontró. I mean, you could say stop, or you could say on his device, you could say, I mean, even talking about the bed, like I mean, it sounds like he's interested in the bed, so giving him words to talk about it, like it's something different, we're at a different house. Um, just to model that you don't want him running around. So even like wait would be good. When you walk into the house, using wait and then telling him the expectation. So first we're going to say hi, then we're going to sit down, and then we're going to play a game, whatever the three things are that you want him to do. Because now it sounds like it's a routine that as soon as he gets in the house, that's what he wants to do. So we have to tell him the expectation first. Ya. Ok, como parece que él como que ya cogió esa rutina, ¿no? Que usted dice que siempre que va a algún lado quiere meterse a la cama, entonces dice que lo bueno, lo que podría hacer es, bueno, obviamente usar la palabra stop en la tableta, pero también antes de llegar, si va a ir a una visita, antes de llegar puede decirle como lo que vamos a hacer. Vamos a llegar, vamos a decir hola, nos vamos a sentar, después vamos a jugar un juego. Bueno, lo que usted le quiera decir, le estoy dando un ejemplo, pero no vamos a ir a las camas, a la cama vamos en la casa, como antes, en lugar de en ese momento decirle tanto no, 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 antes diga, de darle las expectativas de lo que usted espera de él y así a ver si funciona. So we want to tell him what we want him to do. Yes, stop is a good one because it's easy and it's quick, but we really want to reinforce what is it that we want him to do when he goes to other people's houses. Sí, lo que quiere reforzar ella es lo que usted quiere que el niño haga cuando va a las otras casas. ok. En lugar de lo que no haga, lo que haga. ¿Sí? ¿Cómo? Como resaltarle como, no le entendí la pregunta. Por eso le digo, you're saying, Kayla, you're saying, so to reinforce what you want, what she wants him to do as opposed to what she doesn't want him to do. Yes. Yes. Lo que tiene que decirle más es lo que usted quiere que él haga. Como, vamos a ir a la casa, nos sentamos, vamos a ir a la casa, vamos a hablar, en lugar de decirle, no quiero que hagas esto, no hagas eso, no hagas esto. Entonces, más reforzar lo que usted quiere que él haga, en lugar de decirle todo lo que usted quiere que él no haga. ¿Sí me Ok. entiende? Ok. So if he's going and sitting on the bed, you can say, we're sitting in the chair, and then model that. We sit in the chair at whoever, wherever you're going. Sí. Usted dice, nos vamos a sentar en la silla, en las sillas nos vamos a sentar y usted se sienta, entonces usted le muestra dónde se van a sentar, modelando todo lo que usted quiere que el niño haga. Ok. Because he is lying in a bed, which is what you do. But he just needs to learn that he can't do that at other people's houses. Ya. Sí, porque tiene que aprender que no puede ir a acostarse en las camas de los otros, ¿cierto? Sí, pues sí, eso yo, no lo hacen todas, pero sí en la mayoría y al final como que está ya cansado, enfadado, como él ya se quiere ir a acostar ahí con el celular. Y digo, pues no, no es en nuestra casa, ándate aquí en la sala, o pues sí, le dicen, quédate en el cuarto pues del niño que vamos a ver pues por lo regular.
Sí. no la recámara principal, pero ay, siéntate aquí, acuéstate aquí con el niño. O Usted le dice, así. el teléfono está acá en la sala, aquí vamos a estarnos con el teléfono acá, algo así. Yeah, she's saying that some people are okay, but some people are not, you know. Yeah. And it's, I mean, he could also, you could teach him to ask on his device, can I lie in your bed? I mean, that is a more appropriate way for him to communicate that he wants to do it, but he's also asking permission as opposed to just doing it. Que también le puede enseñar en la tableta cómo preguntar si quiere hacer algo. Así sea irse a la cama de alguien. En la tableta hay formas de cómo él puede mostrar cómo hacer algo. Preguntar. And that way he learns, like sometimes people will say yes, and that's okay. And other times people will say no, and it's not okay. Yeah, I'm sorry, can you repeat that? I was just saying, so if he asks the question and the person says yes, he'll learn that, okay, in this setting, I can do that. But then he also is learning that it's not going to be yes every time. And so he's learning to ask as opposed to just doing it. Que otra forma también, así como le digo que a enseñarle a preguntar con la tableta, es porque también él aprende que a veces le van a decir que sí, pero también a veces le van a decir que no. ¿No? No siempre va a ser sí. I Pues love sí. all your questions. Keep them coming. They're good. Mhm. Y buenas preguntas. Ya seguimos. Diario. Gracias. So we look at behavior in two different ways. So we look at proactive strategies versus reactive strategies. Bueno, ahora miramos cómo se responde con proactivo o reactivo, ¿no? Dos formas. So some things that we look at are triggers. So sometimes our children don't know what triggers them, and multiple things might be happening at one time to cause the behavior. Que a veces no sabemos, triggers es como lo que nos impulsa, como que nos causa comportarnos de una forma u otra, y que muchas veces no sabemos cuáles son esas causas de que los componentes de que hacen de que un niño se comporte de una forma u otra. So as adults, we work to proactively problem solve things that bother us. Como adultos nos hemos enseñado a trabajar proactivamente en resolviendo esas causas de los problemas. So for example, some triggers might be math, loud noises, alarms, different smells. There's a lot of different things that can trigger behaviors. Algunas de esas causas pueden ser matemáticas, sonidos fuertes, alarmas, no entender direcciones, olores fuertes, pensamientos negativos, cosas así. So once we identify what the triggers are, we put supports in place to help us cope with those things that are uncomfortable for us. Que una vez que identifiquemos estas causas, podemos poner en juego los soportes para que nos ayuden a confrontar, a afrontar estos problemas, ¿no? So sometimes kids will wear headphones, in the lunchroom if it's too loud, or we might wear earplugs if it's too loud. Entonces, por ejemplo, si desean mucho ruido, les pone cosas en los oídos para que no oigan tanto el ruido, cosas así. And then some things that we can do also to proactively help behavior include sensory supports, which is kind of what I was talking about before. If he likes to get wrapped in a blanket and that makes him feel good, that would be something that we would want to do for him to help him calm down. Otros apoyos sensoriales proactivos, o sea, haciéndolo antes de que pase, pueden, por ejemplo, usar esas cobijas que son pesadas, teniendo esos cosas que se empujan, ¿sí? Ponerle como un cojincito donde se pueda sentar, audífonos para que no escuchen ruido, cosas así que les puedan ayudar, un columpio para que lo mesa. And it's different for different kids. So sometimes swinging is calming for one child and it really revs up the next. So it's really important that we're finding tools that help calm them down, or, get them excited depending on what we're asking them to do.
Ya, y dice que, pues, que hay diferentes, lo que funciona para un niño no funciona para otro niño, ¿no? Por ejemplo, eso de mecerse, hay niños que los calma, otros niños los pone todos bravos. Entonces toca mirar qué le sirve a cada niño. So before bed, we probably wouldn't want to get the child very excited. We want to bring them down a bit and get ready to go to bed. Sí. Por ejemplo, que antes de irse a dormir no lo quiere uno poner al niño todo excitado, todo alborotado, ¿no? Sino más bien calmarlo. And making sure that our expectations are clear and consistent. So like the example I gave, when you go to someone else's house, what are the 3 things that you want him to do? Say hi, sit in the chair, play a game, whatever it is, we want to make sure that we're telling them ahead of time what we're expecting so they can follow through. Otra cosa buena es ser siempre claro y constante con lo que esperamos de los niños. Por ejemplo, lo que le decía antes, si va a una casa de visita, dígale, bueno, nos vamos a sentar acá, vamos a saludar y no vamos a correr. Lo que usted sea, lo que usted diga, sí, le estoy dando un ejemplo, pero usted le explica así constantemente y siempre que vayan a una visita, decirle las mismas cosas, ¿no? Porque si le dice, en una casa puede correr y en la otra no, pues el niño se va a confundir, ¿no? Siempre lo mismo, ser consistente. Okay. So when children know what we're expecting of them, it's very calming. They know what to expect. It's not a surprise. They know what the expectation is from the beginning, which actually helps relieve anxiety that kids feel. Y así de esta forma a los niños, ellos ya saben qué esperan de ellos, ¿no? Su hijo va a saber qué espera de él y no tienen tanta ansiedad y se calman más. And using the first then system is really helpful. It's only 2 things that the kid has to remember at a time. So first wash hands, then eat is very clear, and it also doesn't give a lot of verbal direction. There's only 2 things that they have to remember and for you to follow through with in terms of before they eat, they have to wash their hands. Ok, hay un lenguaje que se llama primero y luego, ¿no? Que es lo que dice hay first then. Entonces se usa poco lenguaje, pero simplemente le dice usted, por ejemplo, primero nos lavamos las manos, después comemos. Es así, bien simple. Tratar de explicarle las cosas que usted espera de él bien, en una forma bien simple. And for example, like for dessert, if the kid wants 7 cookies and we're not setting the expectation from the beginning, the kid's going to keep asking for more and more every time. So setting the limit ahead of time, you can have 1 or 2 cookies. What would you like? Prevents them from having 7 cookies, but also gives them an option. Do you want 1 or 2? Por ejemplo, también ponerlas como los límites, ¿no? Por ejemplo, si usted le da postre al niño, entonces usted, porque el niño siempre va a querer más y más postre, ¿no? Galletas, por ejemplo, quieren muchos, ¿no? Pero entonces usted dele una opción. ¿Quieres 1 o 2 galletas? Pero simplemente le da las galletas, él va a querer más y va a terminar con 7 galletas, ¿no? Entonces, de esa forma él sabe que puede tener 1 o 2, él puede elegir, pero eso es lo máximo que puede tener. And then making sure that everyone in the house is on the same page, because kids will go to different people to get different things. Ya debo dudar. Y esté segura que también todo el mundo en la casa tenga estas mismas reglas, ¿no? Que le estoy diciendo, porque si no, usted sabe, los niños son como son, ¿no? Saben a quién van y le piden de quién pueden conseguir más. Así son todos los niños. Sí. Tremendos. Another thing is building routines into your day. So typically at school, there's a morning routine and then there's a routine before they go home. It's really helpful if at home you guys also follow the same routine. So here are some visual examples of what that could look like. Otra cosa importante es tener rutinas, ¿no? Tener rutinas así como las tenemos en la escuela, que toca hacer esto, después también en la casa es importante tener rutinas. Se lava los dientes, se baña, después, bueno, juega, lo que sea. And having a picture or a visual to go with each activity is really helpful.
Tener un dibujito, ¿no? Que vaya con cada actividad también es bueno. So just like when I make a checklist, a to-do list, I check it off when it's done. A lot of times our kids also are the same. So moving it from to do and all done or checking it off really makes them feel like they have accomplished something. Que es bueno hacer una listica así como está aquí a la derecha y cada vez que van completando algo ponerle un chulito o cruzarla y así los niños sienten como que, uy, estoy haciendo las cosas, ¿no? And sometimes we'll even just take off the picture so they can see how many things are left that they have to do. O si tiene dibujos así puestos, entonces lo que puede hacer es ir quitando los que van haciendo, los que van completando y así ellos se dan cuenta qué cosas le quedan por hacer. So organization and structure is a big part of helping with behavior. La organización y estructura es algo muy importante que ayuda con el comportamiento. So limiting the amount of distractions and sensory stimulation can help kids feel less overwhelmed. Limitando la cantidad de distracciones y estimulación sensorial ayuda a que los niños no se sienten así como todos ahogados, ¿no? Se ponen como... And sí. then having specific locations. So we eat dinner at the table, we do homework at a different table, there's a play area. Just each part of the house should have a specific activity that the student or the child is expected to do there. Es importante que trate de tener en la casa un lugar para cada cosa. Aquí comemos, en esta mesa hacemos la tarea, en esta área jugamos, en esta área nos estamos con la tableta, en esta otra área nos calmamos, para que el niño sepa a dónde va cuando necesita algo. Having that structure at home also helps when kids are out in the community, especially if you're going out to eat. Kids learn, okay, I eat at the table. This is a table, as opposed to walking around the restaurant because they're used to eating and walking around at home. Y si usted crea esa rutina también le ayuda cuando usted salga con el niño de la casa, si va a un restaurante. El niño se va a sentar y comer en la mesa, así como en casa comen en la mesa, en lugar de estar caminando y corriendo por todo el restaurante, ¿no? Entonces, eso le ayuda a cuando usted salga con el niño a que se comporte bien también. And then having a space in the house that's calming. So, you know, if a child is having a hard time, they can go there when they want to feel safe or relaxed. So we want to teach them how to use the space when they're calm. So then when they are upset or angry, they're able to follow the expectations in the calming area. Tener un área, así sea una esquinita o lo que sea, donde ellos se calmen, es bueno porque ahí puede ir el niño cuando no se sienta bien, pero para que se sienta tranquilo, relajado y se regulan, se vuelven a regular, ¿sí? Si se ponen ansiosos o algo así, ahí se regulan. Les puede bajar la luz con objetos suaves y bien calladito. And then incorporating motivators and rewards. So everyone has things that they like and dislike. So incorporating things your child likes can help promote positive behavior, especially when we're asking our kids to do things they don't want to do. Que como todo el mundo, los niños tienen cosas que les gustan y que no les gustan. Entonces también aprender al niño que le gusta para que usted le pueda dar incorporar esas cosas para motivarlos, promover comportamientos positivos. And we want to make sure we're only rewarding the behavior when it's positive and when they're doing what we want them to do. Importante que esos como recompensas se les den solamente cuando se están comportando bien, ¿no? Cuando están haciendo las cosas que queremos que hagan. So again, that goes back to promoting the language of what we want them to do versus stop, don't do that. That's not okay. We want to, you know, reinforce the language and the tasks that we want the kid to do versus what we don't want them to do. Entonces aquí va también ligado a lo que le decía antes. Por eso es importante que decirle al niño todo lo que queremos que haga en lugar de lo que queremos que no haga, ¿no? Así queremos que haga esto, haga esto, haga esto. Cuando el niño lo hace, se le da la recompensa.
And then again, pairing a visual system with the reward is really helpful because they can see if I earn 5 stars, I get whatever it is. I get time with the iPad. Just making sure that the expectations are clear and then we are really promoting that positive behavior when they are doing what we're asking them to do. Ok, y aquí habla también de que es importante usar un sistema visual para eso, para que el niño entienda exactamente qué tiene que hacer para conseguir esa recompensa en lugar de simplemente decírselo verbalmente. So it's similar to like a chore chart. I had one of those when I was younger. You get a sticker for each chore you do, and then you get to go on an adventure once you have a certain amount of chores that you've completed. Y así como a los niños les ponen estrellitas, cuando completa 5 estrellas, entonces le da esto, así hacer como un cuadrito así o algo que usted piense que le sirva al niño, ¿no? Para que pueda él entender. So these are some examples. Sometimes kids have point sheets at school. Sometimes they have a working for board. They look different for different kids. Este es un ejemplo, por ejemplo, diferentes ejemplos que se pueden ver de cómo, de lo que le estaba explicando. Does your child have anything like this at school that they use? ¿Sabe si su hijo utiliza algo así en la escuela? La verdad no sé, pero sí está utilizando también pues los mismos visuales como de la tableta y así de recompensa, no sé, quizás sí, pero la verdad no he preguntado. She doesn't know, she has not asked. Okay, that would be a good thing for you to ask his teacher just to see, what they're using at school and if it's working. That's great, a great strategy that we could use at home too. Sería muy bueno que lo preguntara la maestra si está usando y si sirve, entonces, si le está sirviendo en la escuela, entonces usted lo puede aplicar en la casa también. Sí se ve muy bueno, muy interesante. Very good, interesting, yeah. And then for de-escalation, so when a child's behavior is escalating, there are things that we can do to help bring them down to a more calm state. Dice que a los niños cuando están así, cuando quiere usted que se calmen, ¿no? Entonces nos van a hablar de las técnicas para calmar a los niños. So we'll just read a few. I won't read all of them. But making sure we just went over the proactive. So having clear routines and expectations. Entonces vamos a hablar de las proactivas, o sea, las que se hacen antes de que el niño se comporte mal. Tener expectaciones claras, rutinas. Providing opportunities to give choices. So whenever we're giving choices, it helps children feel in control of the situation, but we want to make sure the options that we're giving are options that we're okay with. So we don't want to say you get the candy bar or the truck if those aren't options that are appropriate. Ok, entonces también dándole oportunidades y como opciones, ¿no? Son buenos porque los hacen sentir en control. Entonces es bueno darles eso a los niños. So something we might say, do you want to get dressed first or brush your teeth? Por ejemplo, usted le puede decir, ¿quiere vestirse primero o lavarse los dientes? Entonces él escoge, entonces los niños se sienten bien escogiendo. So the child's still expected to do both things, but they have the option of what they want to do first. Sí, igual tiene que hacer ambas cosas, pero usted le da la opción de cuál quiere hacer primero. And then some reactive strategies that we might use. Hold on 1 second. So using distraction or redirection. Pues es como darle una distracción o dirigirlo a algo diferente. Reducing expectations. So if we're saying 5 things we need the kid to do and it's too much, even starting with first I want you to make your bed, then I want you to brush your teeth. Sí, entonces también decirle, como reducir las expectativas. Usted le puede decir, bueno, ahora solo hacemos esto, primero hacemos esto y después esto, algo así. Using less verbal prompting and more visuals is also something we do that helps promote positive behavior.
Y también dice que usar menos comunicación verbal y tener un tono de voz como neutral, así ayuda también. And then maybe changing the environment, turning the lights off, having a calm area, maybe something in their environment is also not helping the behavior. Entonces también dice que cambiar de sitio, apagar las luces un poquito y estar todos más calmados y en un sitio más callado. And then if we can ignore the behavior, that's always good to not be giving praise to something we don't want them to do, but make sure we're ignoring the behavior and not the child. Que si es posible ignorar el comportamiento, también es buenísimo. Lo que toca estar seguro es que estamos ignorando el comportamiento y no al niño. And providing reassurance. I know you can do this first, whatever the activity is, then this. Y también decirle, apoyarlo, ¿no? Decirle, yo sé que tú puedes hacer esto, tranquilo, estás bien, ta, ta, ta. So I apologize. I'm gonna keep on doing, but I'm gonna switch to my phone. Okay. So go ahead. So So something else we use at school are the zones of regulation. So there's 4 different zones. We have the blue zone, green zone, yellow zone, and red zone. también hay áreas, ¿no? Okay, you know what? Give me 1 second. Hi. Is that I'm joining on my phone, but on my phone I'm not in our chat in the group. Okay, let me text I'm Tiffany. gonna hang up here on the computer real quick. Is that Okay, And then let's see, this allows me to join. So I'll be right back. okay. Ya vengo, señora. Bueno, un momentico. Ok, esperamos. She's gonna come back. Okay. Mhm. Are you teacher? I'm the coordinator at Marion Jordan. Okay. Is your son at Jane Addams? Yes. Okay, who is his teacher? Ali? Gittleson? Yes. Okay. So Allie, the other person who's on here, is the coordinator at Jane Addams. Oh. Ali is teacher for Emilio. Oh, okay. Mhm. All right, I think she's coming back. Let's see. I am back. Okay, perfect. Can you see me Yep, we're good. and hear me? Yes, thank you. So I was just saying there's 4 zones of regulation: blue, green, yellow, and red. Okay, que hay 4 áreas de regulación. La azul, la verde, la amarilla y la roja. And each one is not good or bad, but they represent different emotions that we feel. Que ninguna es como que sea buena o mala, sino simplemente está mostrándonos cómo nos sentimos. So blue zone is when we're sad, bored, tired, or sick. Entonces que la azul es cuando estamos tristes, aburridos, cansados o enfermos. Green zone is happy, focused, calm, and proud. La verde es feliz, enfocados, calmados y orgullosos. Yellow is worried, frustrated, silly, and excited. La amarilla es preocupado, frustrado, excitado. And then red is overjoyed, panicked, angry, or terrified. Y la roja es como con pánico, bravo, asustado, pero asustado muchísimo. Okay. So using the zones, it helps individuals control unexpected emotions and behavioral responses by understanding what zone they're in. Ok, que usando las zonas nos ayuda a saber como las respuestas de comportamiento y reconocer qué es lo que está pasando física y mentalmente. So depending on what zone they're in, they might use different strategies to calm their body. Entonces que dependiendo
Dependiendo en qué zona está, se puede usar diferentes estrategias para calmar sus cuerpos. So the zones help our children identify how they're feeling. Can you unlock the car so I can- I'm sorry, can you repeat that? Oh, that's okay. The zones help our students identify how they are feeling. Las zonas ayudan a los niños a identificar cómo se están sintiendo. It helps them identify different tools that they can use when they're feeling a certain way. Y los ayudan a identificar ciertas, como las herramientas que deben utilizar para calmarse. And it also helps them understand how their behavior impacts other people. Y también les ayuda a entender cómo su comportamiento afecta a otras personas. So when our children are regulated, we can talk with them about different things that help them. So when they're feeling sad, what helps them feel better? Cuando los niños están regulados, también podemos como hacerles entender, bueno, qué te ayuda, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. So the goal is to teach them how to use their tools so they can start regulating their emotions. El propósito es enseñarle a los niños cómo regular sus emociones y sus sentimientos. And it helps them also think about if there isn't a trampoline, they might have to pick a different option. Y les ayuda a mirar opciones, ¿no? Por ejemplo, si quieren algo como un trampolín y no hay en ese momento, entonces buscar otra opción. And then we talked about this already, but making sure that when we're providing directions, we're telling them what we want them to do. And we want to make sure that we're limiting how many words we're giving them. Sí, y también, ya hemos hablado de esto, pero para reiterarle, cuando les estamos dando direcciones o instrucciones de algo, es bueno limitar la cantidad de palabras que utilizamos. And then really praising them when they're doing what we want them to do. Y es súper importante felicitarlos, apoyarlos, celebrarlos cuando están haciendo lo que deben estar haciendo. So instead of saying, don't stand on the chair, feet go on the ground. I'm sorry, what did you say? I said, so if the student or the child is standing on the chair, we wouldn't say no standing on the chair. We would say feet go on the ground. Oh, got you. Entonces, por ejemplo, si un niño está parado en una silla, no le vamos a decir, no se pare en la silla, sino simplemente le decimos los pies en el piso. And then a lot of times timers are helpful for our students. So letting them know, giving them warning when something's going to be finished is helpful. También es bueno tener así como un reloj o algo donde ellos puedan ver que se va a acabar el tiempo de hacer algo y tienen que cambiar de actividad. Así ellos saben. Because with just the verbal or without a visual, time is really hard for kids to understand. Sí, sin esa parte visual es muy difícil para los niños entender el tiempo, el concepto de tiempo. So using a timer helps make it more concrete so they can see when the timer reaches 0 or when you hear the sound, we're all done. Usted le dice, cuando escuchemos el beep, el sonidito, cuando lleguemos a 0, ahí ya significa que se acabó el tiempo de hacer cualquier actividad que usted tenga en ese momento. And then we talked about this before, but offering structured choices. So you can have carrots or broccoli. También darles opciones que están estructuradas. Por ejemplo, le dice, ¿quiere zanahoria o quiere brócoli? And then making sure we're providing time for them to respond is super important. Y también es importante darles tiempo, ¿no? Tiempo para hacer las cosas. So we don't want to keep giving them the options. We want to give them options one time and then wait about 10 to 15 seconds to see if they're going to respond.
Entonces no queremos seguir dándoles opciones y opciones, les damos opciones, esperamos un tiempo y ahí ya miramos si responden a la opción que se les dio. And then avoid power struggles. So no one wins in a power struggle. Es mejor evitar eso cuando es como todo el mundo peleando por el poder a ver quién gana, ¿no? Porque nadie va a ganar. So we think about the principles of CARE, which is an acronym. Debemos utilizar el acronismo que se dice CARE, que es CARE. So concentrate on the relevant issue. La primera es la C, que es concentrarse en el problema que tenemos, en el aspecto que estamos mirando. Acknowledge your own active listening through body language. Como que estés consciente de cómo estás escuchando con su lenguaje corporal. Respond by paraphrasing and asking questions. Responder repitiendo lo que nos dijeron y haciendo preguntas. And then the last one is emphasize your attempt to see things from the other person's perspective. Y la última es empatizar, tener empatía y tratar de hacer las cosas como desde el lado de la otra persona. And then it's really important if our child or our students are frustrated that we're in control of our own emotions. Muy importante si el niño o el estudiante está ansioso, de que nosotros también caigamos en cuenta de nuestros propios sentimientos y emociones. So remaining calm and taking a breath. Como estar calmados, respirar profundo. If you have a big reaction, they're probably going to keep doing the behavior. Si nosotros tenemos una reacción así bien grande, el niño va a continuar con el mismo comportamiento. And then, like we said before, limiting the verbal language and using pictures is really helpful. Como hemos dicho antes, limitando el lenguaje verbal y usando más dibujos, ayuda mucho. And then the next portion of our presentation is talking about how to handle behavior when you're out in the community. Esta parte es de mirar cómo es el comportamiento cuando están en la comunidad. So sometimes our children or our students have a harder time out in the community. And so we're going to go through some strategies that will help, have a more successful time in the community. Es que es cuando sacamos a los niños, tienen cierto comportamiento, actividades que nos van a dar algunas estrategias para tener un mejor tiempo cuando estemos con los niños afuera. So just like I talked about before with the bed situation, providing expectations ahead of time. So this is just an example, but there's 4 things. Even when I was a kid, my parents always had expectations for us before we went into a store. Es que igual como con el ejemplo de la cama que le estamos diciendo, es bueno dar las expectativas, ¿no? De qué esperamos que hagan los niños cuando vamos a salir a la calle. So here's 4. The first one is stay with mom and dad. Acá hay 4 ejemplos. La primera es estar con mamá y papá. Hands on the cart. Las manos en el carrito del mercado. Use an inside voice. Usar la voz interna. And then it's really important, especially if you're going to a store, if the kid knows ahead of time whether or not they can get a treat or a prize at the store. Y que es súper importante si usted lo va a llevar a una tienda, que el niño sepa antes de que van a ir si le puede comprar algo o no. Entonces le dice, vamos a comprar esto o no vamos a comprar nada esta vez. Because if you don't tell them ahead of time, that's when they start pulling things off the shelf and running around. So we just want to be clear ahead of time whether or not they are going to get something at the store. Sí, porque dice que si no les aclara eso antes de ir a la tienda es cuando los niños comienzan a sacar las cosas de los estantes, a coger todo. Entonces es mejor que
con anticipación sepan si sí o no. And that doesn't change. So if you say no, you don't go and get them something at the store after you told them no. Right. Y que eso no cambia. Si usted le dice que no, hágale entender que no, eso no va a cambiar, entonces que no se ponga a coger todo porque no va a cambiar. Because kids are smart, and if you say no and then change it, they're gonna try it every time. Si dice que los niños son inteligentes, usted sabe, si usted les dice que no, a veces tratan de cambiarle a uno la opinión y el pensamiento para que uno acceda a lo que ellos quieren. Sí. Sí, me pasó. Sí, sería. And then letting them know of changes in advance is also helpful. So if there's a change in their schedule or it's something different, letting them know ahead of time. So if you always go to Target and now you have to go to a different store, modeling that on the communication device, we're going somewhere different. We know it's different, to acknowledge that it's going to be something that they might not want or might be different than their usual schedule. También es importante que usted le comunique con anticipación cualquier cambio, ¿no? Porque a veces a los niños no les gusta el cambio, si va a ir a una tienda diferente o tiene que comprar algo diferente o no va a comprar lo que le dijo que iba a comprar, que le comunique con anticipación. So even pulling up a picture of Walmart, if you're going to Walmart instead of Target to show the visual, is going to be really helpful. Que igual con ayudas visuales siempre ayudan. Si va a ir a Walmart en lugar de Target, entonces le muestra un dibujo de Walmart si lo encuentra para que él sepa dónde van a ir. And then teaching how to wait is also a really good life skill. So when we're in line at the store, making sure that we're modeling how to wait. We stand in line, we're keeping our hands to ourselves, modeling all of those skills. Y lo otro también es importante es enseñarles a esperar, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo fila, estamos en la línea, en una tienda, esperando la comida, en un restaurante, ¿qué tenemos que hacer? Nos estamos quietos, callados, enseñándole todo eso. And then keeping those expectations the same when they're waiting in different places, so they learn this is what I do in each place when I have to wait. Y también así sean sitios diferentes, siempre teniendo las expectativas constantes, ¿no? De que eso es lo que se hace cuando tenemos que esperar para que ellos sepan. And then like we talked about before, really using those visuals. These are just some examples of different visuals that people use. Como siempre le dice que las ayudas visuales son muy importantes. Estos son ejemplos de ayudas visuales que se pueden utilizar para esto. Espera. And the classroom teacher can also make a lot of these visuals for you. So if you have things that you want visuals for, feel free to reach out to the classroom teacher to help with that. Que la maestra del salón de su hijo le puede ayudar a conseguir todas estas ayudas visuales. Si hay alguna que necesite o algo, que se contacte con ella y ellos se la consiguen. So if you're having to take him to the doctor's office and you know it's going to be really hard, we can help make a social story. We can help provide visuals to help support, that trip. Por ejemplo, si lo tiene que llevar al médico y usted sabe que va a estar un poquito complicado, que ellas le ayudan a elaborar como una historia donde un niño vaya al médico para que el niño se acostumbre y como que entienda cuál es el proceso. And then these are just some other examples of visuals. Esos son otros ejemplos de ayudas visuales. And then making sure we're providing a lot of repetition and opportunities for our children to be out in the community. The more they have exposure to being out in different places, the easier it will get. Que proporcionarles repetición y oportunidades, entre los niños más expuestos estén a situaciones así, pues más van a aprender a cómo comportarse y a comportarse bien. And you don't have to feel like you're tackling everything at one time. If you want to start with one place and one skill, like going to Target and having them work on holding on to the cart the whole time, starting small and then gradually building up will be
more helpful in the long run. Sí, también usted no siente que tiene que como que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un día si quiere ir a Target y entonces practique que él se esté al lado suyo cogido del carrito, ¿no? Y así le va enseñando cómo comportarse. And then using your child's strengths to help facilitate that. So if your child really loves watching movies at home, maybe start with the movie theater. Que también mire cuáles son las cosas que le gustan alto a su hijo, ¿no? O como las fortalezas. Si usted sabe que le gustan mucho las películas, entonces llévelo a un cine, a ver cómo le va. Or if they really like cooking, start with the grocery store. Just really try to pick something that they are going to be interested in, especially for the first time that you're going to try this. Y si por ejemplo le gusta cocinar, lo puede llevar a la, como al mercado para que escoja lo que quiere, cosas que le interesen. And then the last thing is just managing behavior is really hard. Your child has a lot of staff members at school that are there to help them. And we realize that it's definitely more challenging, especially, you know, if you're by yourself at home trying to handle behavior. En la escuela hay muchos apoyos y soportes y están para ayudarla. Se entiende que en la casa es un poco más difícil, especialmente si está usted sola haciendo todo. So making sure that you're celebrating the small wins is really important, and then focusing on what is going well and building on the strengths of your child. Es que es súper importante que usted lo celebre, las cosas que él hace bien, que se enfoque en las fortalezas que él ha construido, es en todo todas sus ganancias, ¿no? Lo que aprende, no importa si es algo chiquito, que es bien importante. And we know it's hard, but you're doing great. Que sabemos que es bien difícil, pero que usted está haciendo un trabajo muy bueno, señora. And then when trying new strategies, behaviors will probably increase before they get better. Cuando están tratando estrategias nuevas, los comportamientos seguramente se van a aumentar para mal antes de que mejoren. So we say it typically takes 6 to 8 weeks of the same intervention to help shape behavior. Que dura entre 6 y 8 semanas de la misma intervención para cambiar comportamientos. So if you try it 3 times and it doesn't work, just keep sticking with it. Entonces, si trató 3 veces y no funciona, que tranquila, que sígale dando que va a funcionar al final. And then as your child grows and gets older, the behaviors might look and change. So just making sure that you're reaching out for help on the school team. Allie and I are here, you know, to help support anything that you need, or your school team for your child. A medida que su hijo crece, los comportamientos y necesidades van a cambiar. Es importante que continúe tratando cosas nuevas y la ayuda de todos los recursos que tiene. Ella y la otra maestra Ali están ahí para lo que usted necesite, entonces que por favor las busque si necesita algo. Gracias. And then we're almost done, I promise. So thinking about one thing you're going to stop doing, one thing you will continue doing, and then one thing you will start doing after this presentation. Ok, que piensen una cosa que va a dejar de hacer, una cosa que va a continuar haciendo y una cosa que va a comenzar a hacer. You don't have to share it with us if you don't want to. Que si no quiere decirnos, no nos tiene que decir, pero para que reflexione en eso. Solamente reflexione, no tiene que compartirlo, sino piense en algo que va a dejar de hacer, algo que quiere continuar haciendo y algo que va a comenzar a hacer. And then there are some extra resources here for you. I know they're going to post the presentation on the district website, so you'll have access to it.
Acá hay unos recursos adicionales, si los necesita y desea mirar. También van en el website, en la página de internet, va a estar toda esta presentación de la que hablamos, entonces ahí también la puede mirar. And there's also some really good picture books that helps for behavior that are also in the presentation as well. En la presentación también hay unos libros muy buenos sobre comportamiento que también los puede mirar. And what questions do you have for us? ¿Tiene alguna pregunta? No. Ujú. Muy buenas estrategias. She said it was really good. Good, I'm glad. I can, if you have questions, I can give you my email address, or if you want to give me your email address, I can send you an email if you have any questions about anything, or if you need support in any way. Ok, dice que si tiene preguntas después o algo, que si quiere ella le da el email, el correo electrónico de ella, o usted, si usted le quiere dar el suyo a ella, para que queden en contacto. No la escucho. Ah, sí, gracias. Y pone ahí su correo electrónico para agregarlo. Yeah, she said if you want to put it in the chat, so she will Sure. write down yours. Sure, let me stop sharing my screen and I'll put it in here. Okay. All right, I put it in there. Did you see it? Ahí está, ¿sí lo ve? Señora, Oh, you're on mute again, sorry. está en mute. Sí se vio, gracias. Okay, Yeah, she got it. awesome. Well, thank you so much for joining. I'm glad you joined. It was a party of one. Yeah. Que muchas gracias por participar. Le tocó la reunión sola para usted, pero que qué bueno que participó. No, gracias que la dio, no sé, las demás mamás. Si soy la única que hablo español. She said, yeah, thank you so much, especially she's the only one that spoke only Spanish. Yeah, no problem. And if you have questions, feel free to email me. Sí, que no hay problema, que si tiene alguna pregunta, que por favor le mande el email, el Gracias. correo. Thank Okay. you. Thank you. Hasta luego, señora. Gracias por ayudarme. Bye. Okay, tranquila. Bye bye. Gracias. I gotta go now. Is that okay? Yes, thank you so much. Okay, no problem. Bye. Bye. I don't know how to hang up. I can remove you. I got Okay, I got it. Yeah, bye. it. You guys, this parent is We're like my new- recording. What happened?